Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, Dios no es injusto para olvidarse de lo que ustedes han hecho y del amor que tienen por su nombre. Ese amor demostrado en el servicio que han prestado y siguen prestando a los santos. Solamente deseamos que cada uno muestre hasta el final el mismo celo para asegurar el cumplimiento de su esperanza. Así, en lugar de dejarse estar perezosamente, imitarán el ejemplo de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa de Abraham, como no podía jurar por alguien mayor que él, juró por sí mismo, diciendo: sí, yo te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia numerosa. Y por su paciencia, Abraham vio la realización de esta promesa. Los hombres acostumbran a jurar por algo más grande que ellos, y lo que se confirma con un juramento queda fuera de toda discusión. Por eso Dios, queriendo dar a los herederos de la promesa una prueba más clara de que su decisión era irrevocable, la garantizó con un juramento. De esa manera, hay dos realidades irrevocables: la promesa y el juramento, en la que Dios no puede engañarnos. Y gracias a ellas, nosotros los que acudimos a Él, nos sentimos poderosamente estimulados a aferrarnos a la esperanza que se nos ofrece. Esta esperanza que nosotros tenemos es como un ancla del alma, sólida y firme, que penetra más allá del velo. Allí mismo donde Jesús entró por nosotros como precursor convertido en sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Palabra de Dios. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Doy gracias al Señor de todo corazón, en la reunión y en la asamblea de los justos. Grandes son las obras del Señor, los que las aman desean comprenderlas. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Él hizo portentos memorables. El Señor es bondadoso y compasivo. Proveyó de alimentos a sus fieles y se acuerda eternamente de su alianza. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Él envió la redención a su pueblo. Promulgó su alianza para siempre. Su nombre es santo y temible. El Señor es digno de alabanza eternamente. El Señor se acuerda eternamente de su alianza. Los invito a ponerse de pie para la proclamación del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado en que Jesús atravesaba unos sembrados, sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió: ustedes no han leído nunca lo que hizo David cuando él y sus compañeros se vieron obligados por el hambre. Cómo entró en la casa de Dios en el tiempo del sumo sacerdote Abiatar y comió y dio a sus compañeros los panes de la ofrenda que solo pueden comer los sacerdotes. Y agregó: el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. De manera que el Hijo del Hombre es dueño también del sábado. Palabra del Señor. Los invito a que puedan sentarse, queridos hermanos. El libro de los Hebreos, que es uno de los textos que vamos a estar viendo y hemos estado viendo todos estos días, es un texto hermoso
que primero se lo acuñó o se decía que era de cuño de San Pablo, pero por la forma en la que se expresa en el libro, esta forma con palabras y frases tan ordenadas y rebuscadas, luego se hace que aquel que la haya hecho era otro y tal vez se le atribuye a Apolo este texto. Recuerden que Apolo era un hombre muy versado en palabras, así que es un texto hermoso porque encontramos una revelación preciosa sobre Jesucristo, sumo sacerdote, sobre su sangre, sobre la salvación, sobre la encarnación, sobre muchos temas que nos ayudan a nosotros poder comprender. Y es por eso que al unirse con el Evangelio, ¿qué es lo que hacen? Hacen una fusión poderosa de gracia en la cual nosotros nos alimentamos de esa gracia, una gracia sólida, una gracia que nos da firmeza y nos da carácter en nuestra fe, porque mire todo lo que está hablando la primera lectura sobre las promesas del Señor y cómo el Salmo confirma que el Señor no se olvida de sus promesas y cómo nuestra esperanza es como un ancla firme puesta en el Señor. Esto es precioso, querido hermano. Qué seguridad que nos da la palabra. Qué seguridad que nos da el libro de los Hebreos y qué seguridad la que nos levanta los evangelios, sobre todo ahora que se toca este tema que era tan delicado para nuestros hermanos judíos, el Shabbat. Recuerde que el Shabbat era el día en que Dios descansó después de haber hecho su creación. Pero cuando hablamos de descanso, no estamos hablando de que el Señor se acostó en una nube, acomodó unas cuantas nubes y las puso de almohada y dijo: ya estoy cansado, voy a descansar. No, estamos hablando de que Dios se gozó contemplando lo que había creado. Mire, Dios Padre nos miró todo lo creado y se gozó. Ese es su descanso, ese es el descanso de Dios en el Génesis, de que Dios contempla su creación y se goza de ella. Querido hermano, imagínese el orgullo del padre, y eso lo podemos ver cuando, por ejemplo, un papá o una mamá conciben a su hijo y a pesar del cansancio, del dolor, de todo lo que es el parto, sale este niño y los padres quedan contemplándolo. Eso pasó en el día que el Señor descansó, el cual los judíos lo tomaban como el Shabbat y que luego se tomó como el día sábado. Y queridos hermanos, esto era el Antiguo Testamento que nos hablaba de esta grandeza, y es por eso que ese día se respetaba. No había que hacer nada, porque al igual que Dios, nosotros teníamos que contemplar, así como Dios contemplaba la grandeza de su creación, la creación tiene que contemplar la grandeza de Dios. Qué hermoso que es esto. Así como Dios descansa para contemplarnos, nosotros descansamos, dejamos todo para contemplarlo. ¿Qué es lo que sucede? El cambio viene en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la victoria de Cristo, la resurrección de Cristo es en día domingo, ya no en día sábado. Y nosotros como cristianos católicos, querido hermano, proclamamos la resurrección. Todo lo que somos es fruto de la resurrección de Cristo, porque ahí se cumple lo que estamos hablando, de que Dios no se olvida de sus promesas. La resurrección es una confirmación de que todas las promesas escritas desde el Génesis hasta el Apocalipsis, gracias a la resurrección de su Hijo Jesucristo, el enviado, el Mesías, nosotros sabemos que también somos salvos. Bendito sea el Señor. Y es por eso que es ahí donde el Señor les responde de que el hombre es dueño del sábado y no el sábado dueño del hombre. A ver, póngase a pensar. Si Dios se goza de ver su creación y su mayor creación es el ser humano, ¿usted cree que un día va a ser superior a la mayor creación del ser humano? No, queridos hermanos. Y sobre todo vemos que los que iban con Jesús comienzan a sacar las espigas. Dios es un Dios de vida.
el alimento es parte de la vida. Así que Dios siempre va a promover lo que da vida, no va a promover lo que da muerte. Así que un día no se va a respetar a tal punto en el cual se promueva la muerte, queridos hermanos. No se va a poner un día como superior a la vida del ser humano. Siempre la vida del ser humano va a ser mayor. Así se goza el Señor de nosotros y así nos gozamos con nuestro Señor, que es dador de vida. Por eso es que el domingo, querido hermano, tiene un significado tan grande y tan precioso. Todo lo que sucede, nosotros descansamos para contemplar a nuestro Dios y Señor, pero también nos alimentamos de su cuerpo y de su sangre, que son vida en abundancia. No podemos olvidar esto. El Señor no se olvida de sus promesas. ¿Y cuál es la garantía de que el Señor cumple sus promesas? Jesucristo ha resucitado, y se ha resucitado. Todas las promesas de bendición que hay en la Biblia, desde el primer texto hasta el último, son reales. Se ha resucitado. Todas las promesas de liberación que hay en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, son reales. Se ha resucitado. Todas las promesas de sanación que hay en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, son reales, porque esa es la garantía de que Dios no miente. Amén.